Muy buenas noches, nos encontramos con Elmer Castillo Díaz. ¿Qué tal, Elmer? ¿Cómo estás? A pocos, Acá confinados, como todo el mundo. a pocos días de conmemorarse el Día del Padre y a tan solo pocas horas que nos separan de que el gran Cayo, Carlos Castillo Ríos, a propósito es tu tío, cumple 93 años. Eh, Así es hoy día. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? no tan confinado, trabajando normalmente, con una disconformidad y viendo todo lo que sucede alrededor, ¿no? Por ahí, Acá igual, solo que como nuestras obligaciones diarias es muy diferente a las tuyas, es que acá nos quedamos encerrados. Y yo sí estoy encerrado ya los 3 meses y pico que llevamos. a pesar que estás en el campo, A pesar de que estamos en el campo, sí, cierto, cierto. Es que hay mucha diferencia entre los años que tengo con los años tuyos. Pero no, si fuera yo tuviera 40 años, incluso estuviera por afuera todos los días, ya los años pesan. tanto que tenemos que saber de medicina, ¿no? Para poder relacionar nuestras vidas y lo cronológico. Unas horas que nos separen del onomástico número 93 de el tío Cayo, más conocido como Carlos Castillo Ríos, y a celebrarse en pocos días el Día del Padre. Eh, Elmer, ¿cómo era la infancia de Elmer Castillo Díaz? Mi infancia la pasé en mis primeros años en Huancayo. De ahí nuevamente me fui a la tierra donde me vio nacer, Huánuco. Partió mi padre en su viaje de luz y nosotros con mi madre tuvimos que, bueno, mi madre, no yo, porque yo era adolescente, tuvimos que ver cuál era lo mejor para sus 3 hijos y nos venimos a Cajamarca, porque mi madre es cajamarquina, de Sucre, Cenetín. Entonces, digamos de que Elmer en sus primeras infancia ha estado tanto en Huancayo como en Huánuco como en Cajamarca. Más en Cajamarca, porque ya yo llegué a Cajamarca a los casi 14 años y ya tengo 60, son 46 años que estoy por acá por Sucre. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu niñez? En la niñez, bueno, a mis padres, la casa donde viví en Huancayo, ese era el Girón Mantaro, 752, si no recuerdo mal, frente al mercado modelo hoy en día. De ahí, ya cuando nos fuimos a Huánuco, recuerdo pues toda la familia huanuqueña, los Castillos, los Heladas, y ya mi adolescencia acá en Sucre. ¿El hecho de vivir junto al campo y a la naturaleza te ha traído algo bueno? ¿Crees que te has encontrado con el Elmer que deseabas? La naturaleza tiene una cosa maravillosa que cada vez que la contemplamos, sea con lluvia, sol, frío, abrigado, siempre vamos a vivir de acuerdo a ella. La naturaleza es la que rige nuestro destino. El destino entre comillas, ¿no? No el destino que creemos. Oye, el destino no quiso que mueras, o el destino no quiso que suceda esto. Eso no. El destino que la naturaleza nos ha traído pues, para vivir, por el aire, el agua, la alimentación, viene de la naturaleza.
Porque esos sectores de Cajamarca, como Sucre, Selendín, aún no tienen mucha contaminación ambiental, ¿o me equivoco? ¿Muchas qué? Contaminación ambiental. Contaminación, no, acá no existe la contaminación. Si es que existe, pues es porque ya se han saturado los sistemas de sanidad, como los desagües, la población. Entonces, eso es lo que produce basura, lo que produce contaminación ambiental. Digamos que el proyecto Conga no ha llegado aún todavía a esas partes de Selendín. No, Coca está, si quisiera irme caminando a Coca, debe estar su hora y media de acá, y en carro unos 20 minutos está cerca, que pertenece al distrito de Sorochuco, y Sorochuco está pegado con Sucre. Ah, están casi colindantes. Sí, sí, sí. Coméntanos un poco de tu juventud, qué sueños tuviste y qué deseabas estudiar. Bueno, la juventud, fui flojo en el colegio, creo que demasiado flojo. Me gustaba el deporte, la lectura, y sobre todo pues cuando se nos va un ser querido que trae la concordancia, pone las reglas de la casa, eh, hora de almuerzo, hora de llegada, al no verme con esa imagen, al no verme con la seriedad de un padre, porque partió, entonces mi adolescencia y mi juventud fue una verdadera tragedia. ¿A qué edad perdiste a tu ser querido? Casi a los 14 años, antes de los 14 años, 74. ¿Y te arrepientes algo de tu juventud? No creo que es lo que tenía que suceder, ¿no? Cuando va a suceder, de acuerdo a las circunstancias que uno vive, viene eso, ¿no? No puede, salvo que se tengas una especie de ángel, guardián que te diga, no hagas eso, haz esto, no hagas esto, porque te va a ir mal. Bueno, pero no me arrepiento, en realidad no me arrepiento, no me arrepiento de mi juventud ni de mi adolescencia. ¿Qué opinión te merecía en aquellos años la situación social que se vivía en aquella época? Yo recuerdo mucho al, a algunos presidentes en mi niñez, como el Belaúnde, después vino Velasco, Bermúdez, y yo era feliz porque no necesitaba nada, tenía a mis padres, estudiaba, jugaba, leía, ya escribía ciertas cosas, ciertas cartitas, y no recuerdo una cosa nefasta, ¿no? Se escuchaba de las muertes que había en Lima, la policía se alzó con tal Pastrana, me acuerdo en esos años, de Velasco, que algunos decían que lo habían matado y otros que lo había matado el cáncer o sus piernas lo volaron. De Belaúnde, que un poquito en mi niñez, entre mi adolescencia y mi niñez, de la página 11, pero no me preocupaba porque no era asunto mío. El asunto de los niños no puede ser el asunto de los niños es jugar, aprender, ¿no? Con respecto a lo que dices de tu niñez, que ya escribías algo, eh, ¿dónde crees tú que nace eso? ¿De tu papá, de tu mamá o de algún familiar que observabas alrededor? La curiosidad, ya en esos años ya yo tenía familiares que tenían ese vínculo con la literatura, el abuelo, los tíos, mi mismo padre, ¿no?
tenía sus libros ahí, unos cuantos libros. Creo que de curiosidad, ¿no? Veía leer y a ver qué cosa había en esas letras que tanto interesaba a mucha gente, ¿no? Es igual, el libro era igual que un celular ahora, ¿no? El libro lo llevabas para todas partes a leer. ¿Y tu papá ha sido un escritor también? No, no, le gustaba así la bohemia, se juntaba con amigos, pero no se atrevía porque era un hombre muy dedicado al trabajo, se rompía los lomos, como decíamos antes, trabajando por sus 3 hijos. Coméntame cómo así te gustó la lectura y qué tipo de lectura buscabas. No, esa lectura de la niñez y la adolescencia, creo que más se iba a las revistas, a los cómics que había en esos años, ¿no? Archie, Superman, no sé qué más, el Llanero Solitario, había unas revistas grandes, el Tony se llamaba, y eso pues, me sirvió para tomar un libro y enfrascarme más, ¿no? Meterme más, era mucho más emocionante leer que mirar las figuritas, porque hay gente que dice, o personas, amigos, dicen, si tiene figuritas, sí está bonito el libro, ¿no? Pero si no tiene figuritas, no te compro, no quiero, no me ni siquiera regalado un libro sin figuritas. Cuando no saben que la esencia está en las letras, en lo que cuenta, lo que narra el que escribe. Sí, hasta hoy en día, ¿no? Prefieren Sí, sí. las imágenes antes que las letras. Ahora es todo imágenes, hasta para contestar te contestan con imágenes. Una carita feliz. Sí, o me gusta, ¿no? Ha cambiado ya las letras por imágenes. Y por una parte me parece bien, ¿eh? Porque ahorras tiempo también, ¿no? Porque en las redes sociales lo que más quieres es tener tiempo. Entonces, para decir gracias, pones un par de manos, me gusta, un dedo. Creo que es la rapidez de las redes sociales, porque si no, no hubiera otra razón. ¿Es parte de la globalización? Es parte de todo, es parte de lo que venimos haciendo constantemente con la tecnología, ¿no? Acá no es si se llama globalización, se llame lo que se llame, pero es parte de nuestra vida. Con ella andamos todos los días. ¿Qué es para ti la globalización? La globalización. No te podría dar una definición dentro de los cánones económicos, sociales. Lo que sí sé que la globalización tiene mucho a que todos tengan una sola línea, ¿no? Tal cosa se consume, tal cosa se viste, tal cosa comes, tal cosa miras, tal cosa escuchas y listo, ¿no? El resto déjalo pues para los 4 o 5 intelectuales que por ahí quieren cambiar el mundo, ¿no? Con respecto a tu juventud, ¿qué opinión te merecía el gobierno del presidente socialista Allende? A ver, Allende, ¿cuándo muere? ¿Tienes idea más o menos cuándo? Creo que es el 74 o 76, algo así. Sí, algo por ahí. Entonces yo tenía 14, 15 años, ¿Qué has, estaba enamorado, qué has jugaba escuchado? pelota, ya me gustaban algunos competines, pero la muerte de Allende por parte de Pinochet fue terrible porque de alguna manera mi familia, por parte de mi padre, han sido pues, de los tipos socialistas, de los que le gustaba tener relaciones con Cuba, Rusia, ¿no? Y dolió mucho, y sobre todo porque era amigo pues, de muchos intelectuales peruanos, Allende, ¿no? No tan solo era el presidente de Chile, sino era amigo de varios intelectuales peruanos.
¿Cuál es tu opinión de la Revolución Cubana? La revolución cubana, ¿verdad? Se necesitaba hacer una revolución en Cuba y el comandante Fidel Castro tuvo una actitud valiente y con unos cuantos hombres, ¿no? Creo que la actitud es lo que más le sobresale al comandante Castro, la actitud de no rendirse pese a las adversidades. Parece muy bien que haya sido, y por eso pues ahorita Castro es uno de los presidentes que se comprometió con su pueblo. De repente a los otros señores o los que están en contra de él, pues siempre lo van a odiar, siempre van a sacar cosas a veces ciertas, ¿no? Cosas ciertas, como hay alguien que sacó por ahí que Castro tenía un montón de lujos en su casa. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué no puedo tener un lujo en mi casa? Yo soy amigo del que fue Luciano Pavarotti y me trae cosas de lujo y yo no voy a decirle no porque soy socialista, ¿no? Castro fue presidente, escritores, Ernest Hemingway fue su amigo y creo que tiene una espada, creo que tiene algo de valor, pero de millones de dólares que le regalaba porque era amigo nada más. Esas cosas es normal en un presidente. No, por eso es que yo siempre he dicho, el presidente no necesita robar, el presidente simplemente lo recibe a los ciudadanos y ese ciudadano, señor, tenga mi presente, ¿no? Un presente puede ser, no sé, una joya de museo. A mí me cayó bien en ese tiempo Fidel Castro, pero ya tuvo ya un tiempo donde ya anciano, por supuesto era un hombre lúcido, un gran amigo de García Márquez, que ya era necesario dejarlo, ¿no? Pero tú consideras de que la prensa mediática juega su papel dentro de la población informando. Por supuesto, por supuesto. Pero te comento eso porque La tenemos... prensa es, si quiere te levanta y si quiere te hunde. O sea, con la prensa, y más si es pues, poderosa la prensa, ¿no? Y uno es como decíamos antes, un pichirruchi. Te comento eso porque tenemos el caso de Gaddafi, de Saddam Hussein, y que hay varias versiones, ¿no? Pero una de ellas más es por una economía geopolítica, ¿no? Las opiniones son, todos los días lo vivimos esto. El señor Vargas Llosa es criticado por 100.000 y alabado por otros 100.000. Esos 100.000 que están en contra de Vargas Llosa le meten de todo. Le meten, como decía Luis Alberto Sánchez, pero le meten caca con ventilador. De lo que es y de lo que es. Igualito con el otro lado. Los que lo adoran, los que lo simpatizan con él, lo alaban hasta endiosarlo. A mí me parece Vargas Llosa uno de los mejores y debe ser el mejor escritor peruano. Pero de ahí a endiosarlo, yo sigo su cada semana o cada 15 días cuando saca la piedra de toque o el toque de piedra, creo que en el país antes lo sacaba en la República, no sé si era en la República. Claro. ¿Y qué opinión te merece lo que viene sucediendo con esto de la pandemia social, la pandemia sanitaria, el despido despido de los trabajadores, el despido de muchos periodistas, en cuanto a la suspensión perfecta? Mira, Marco, a nivel mundial tenemos nosotros una Organización Mundial de Salud que esté dirigida por intereses económicos que no nos gustan,
Eso no quiere decir que no sigamos atendiendo las recomendaciones de este organismo. Este organismo ha planteado cosas que deberíamos seguirlo porque son profesionales, son unos científicos, son unas científicas que trabajan ahí, que se equivocan, lógico, igual que nosotros, ¿no? Cualquier ser humano se equivoca. Pero corrigiendo, estamos yendo a un sitio, a un lugar donde probablemente esto tenga ya una virulencia que y con ella podamos sobrevivir, ¿no? Me parece acertada lo que están haciendo ahorita los gobiernos de lo primero, cuarentena. No se logró con la cuarentena, sigamos los pasos que nos dictan estos señores. Y aparte con nuestros científicos peruanos, tenemos científicos en la UNI, en San Marcos, hay buenos científicos en el Perú. Y acá en Cajamarca recién hay un joven que ha creado una respiradora artificial. A ver, ¿por qué no le dicen, oye, acá está la planta y hagamos 2.000 respiradores artificiales? No, pero prefieren irse a un sitio donde les cobran muchísimo más caro, traer de ahí que hacerlo acá. O comprar, en Cajamarca tenemos acá, no por darle propaganda, hay un señor peladito, no me acuerdo cómo se llama, que tiene Caxagás. Tiene para darle oxígeno desde Trujillo hasta Tumbes. Está abastecido para su planta de eso. Pero no lo pongo ahí, ponte en otro lugar para mandarlo a Cuba, para mandarlo a Chiclayo, para mandarlo a... Entonces, en ese lado sí, está bien seguir las recomendaciones de este organismo de salud. Pero a la misma vez, los grandes funcionarios, los grandes políticos, se aprovechan de esas circunstancias. Miren que no se debe aprovechar de esas circunstancias. Se aprovechan de esas circunstancias para delinquir. Bueno, te decía cómo nos agarró esta pandemia. ¿Nos agarró preparados? ¿Nos agarró distraídos? ¿O es parte de nuestra vida? Es como una pesadilla. Nadie, yo creo que ni el más hombre filósofo que existe en la Tierra se iba a imaginar que iba a haber este tipo de tragedia. Nosotros, al comienzo, el Perú entero, no creía, está lejos, no llega. Y ahí fue una de las primeras fallas de la Organización Mundial de Salud cuando no advirtió que era una pandemia, ¿no? Porque si la Organización Mundial de Salud, igual que los chinos, igual que Wuhan, el virus ya había hecho estragos a algunos ciudadanos chinos y lo negaron, lo ocultaron esta información, seguramente porque no querían, pensaron que lo iban a ir nomás a dominar. Sin embargo, se les escapó y ahora estamos acá. Imagínate, Sucre hace una semana estaba en blanco, no tenía ningún contagiado. Somos 1.000 personas, 1.500 personas nomás acá, todos somos familia, todos somos amigos, todos nos conocemos de alguna u otra manera. Y hay 13 contagiados en 3 días. El juego se acabó, el burlarse de que por qué te pones mascarilla, por qué usas alcohol, ya se acabó. Ahora tenemos que seguir las pautas, nada más, no nos queda otra. ¿Para ti es un virus creado o cuál es la hipótesis que manejas tú? Si nos ponemos a analizar esto, de todos los new fakes que dicen las noticias falsas. Pero eso te lo digo porque Estados Unidos tiene patentado el SARS-CoV 2.0, que es el coronavirus, ¿no? Sí. O sea, este virus ha existido, existe. El problema es, como dijo alguien, lo han entreverado este virus con otros virus. El VIH, está 2, 3 virus más que han diezmado a las poblaciones, pero poblaciones focalizadas. No, ahora es mundial.
acá no hay que se ha sido creado, de la nada no puede venir. Existen los virus ahí, pero mientras no sean manipulados esos virus no te van a hacer nada, no son virulentos, no te atacan, no tienen energía, ahí están dormidos, pero si tú los comienzas a manipular, tratando de repente haciendo alguna cosa científica en bien de la sociedad, de la humanidad, se les fue. ¿A quiénes ataca específicamente este virus? Según bajo tu concepción, ¿no? Yo me llevo por los anuncios emitidos por la Organización Mundial de Salud, ataca a todos, a todos. Acá no tiene credo, no tiene raza, no tiene situación económica, si yo soy más rico. Lo que no pasaba, por ejemplo, con el cólera, ¿no? El cólera atacaba a los pobres, a los barrios pobres, a los asentamientos humanos, al que estaba malnutrido. A los ricos no le atacaba el cólera. En cambio, en esta situación del COVID, sí han muerto varios ricos. Por supuesto que ese rico sí tiene mucho más capacidad para defenderse frente al COVID. Lo que no pasa con un pobre. El pobre, yo le puedo aceptar que esté 15 días encerrado en su casa. Y en su casa no tiene agua, o si tiene agua simplemente para su café, para su almuerzo, pero después no tiene agua para estar lavándose cada rato, ¿no? Es muy fácil criticar a estos señores que salen a ganarse la vida, el pan de cada día para él y para su familia, sentado en una habitación con internet, con cable, con Netflix, con su refrigerador lleno, con luz, con agua. Entonces, para ellos sí es fácil pasarse un mes, 2 meses, 3, inclusive pueden pasarse años encerrados, porque tienen todo. Pero el pobre... ¿Qué es lo que se viene o qué es lo que tú ves? Ahí vuelvo a la naturaleza. La naturaleza es sabia. La naturaleza es selectiva. Seguramente va a diezmar, va a traer muchas penurias, tanto social, económico, familiar sobre todo, porque que ser querido, que ser cercano, no han contraído este virus y algunos ya se han ido, ¿no? Yo creo que sí va a haber un equilibrio de la naturaleza con el ser humano, entre la naturaleza y el ser humano, con este virus que va a llegar un momento donde va a decir ya no está tan mortal, ya no es mortal. Este virus va a entrar y va a ser hasta que llegue la vacuna, dice en septiembre, octubre, probablemente el próximo año recién estemos aplicando la vacuna. Esperemos pero digamos que, ¿cómo reciben ustedes las noticias de Lima sobre la cantidad de infectados? ¿Cómo lo toman? A ver, al comienzo era emocionante porque, al menos en mi caso, hay 200 casos el día martes, el día miércoles 400 casos. Ahora estamos ya, pues, no sé cuánto estaremos, ya no. Lo que ahorita lo que yo veo es acá en la comunidad, ¿no? Gente que se infecta, amigos que están infectados, que están en cuarentena, sintomáticos. Como alguien me dijo, de repente ya nosotros ya hemos tenido el COVID y ni siquiera lo hemos sentido, quién sabe, ¿no? Vamos a hacer ahí un paréntesis, Elmer, y cuando tú escuchas la palabra Lircay, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lircay, lo que se me viene a la mente es un 15 de octubre de 1983. Sendero Luminoso atacó el puesto de la Guardia Civil. Eso es lo que me viene a la mente de Lircay, por supuesto. Los amigos que estuvieron conmigo ahí, ¿no? Genaro Torres, Jorge Luis Bustamante, gente que hasta el día de hoy nos seguimos comunicando. Ya han pasado cuántos años, 30 y tantos años, creo, no recuerdo bien cuántos años han pasado. 8-3,
tenía cuántos años, 8, 3, 23, ya, pues son 40 veces menos, 37 años. Háblanos sobre tu libro Libcay y otros cuentos, publicado y editado en 2015. Yo ya escribía ya mucho antes en revistas, en un periódico me invitaba así para... Y tenía y tengo hasta ahorita un montón de cuadernillos escritos, garabateados por ahí con algunos cuentos más. Conocí a un amigo, oye, tú, caramba, nos hablas de esto, nos hablas de este otro, de tal cuento, tal anécdota, ¿y por qué no lo plasmas? Tú escribes muy bien, tus ensayos, caramba, son agradables a leerlos. Y me animé. Comencé a compilar todos los cuentos que tenía de acá para allá, un cuadernito para acá, otro cuadernito por allá, sacaban. Y me puse a hacerlo. Y sobre todo le puse el Ircay porque es el cuento más largo que hay, ¿no? Claro, ahí es el cuento más largo que está en tu libro. He tenido la oportunidad de leerlo y tiene una facilidad de leerlo y sobre todo de poder trasladarse a aquellas comunidades que algunos no conocemos y sobre todo de algunas ideas que tenemos sobre aquella época, ya que recordemos que nos ha hasta el día de hoy no ha quedado claro lo que pasó en aquellos años en educación básica, no se transmite lo que pasó, así sea a favor o en contra de algunos, pero de alguna manera cada sector busca sus propios intereses, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, hubo una idea por parte de unos amigos y el resto un familiar de que a los niños de las escuelas y los colegios les lean por espacio de 30 minutos el, el estudio que hicieron, las conclusiones que hicieron esta comisión de reconciliación, para que vean no tan solo por parte del Estado las barbaridades que hicieron, ¿no?, sino también por parte del grupo Sendero Luminoso. Pero se opusieron, dijeron que estaban haciendo apología, como si en las conclusiones de este tratado que fue calificado como excelente por organismos internacionales de derechos humanos, hubiera sido una excelente idea para que tengan los jóvenes, ahorita tuvieran los jóvenes una idea de lo que fue, ¿no?, Fujimori, lo que fue Alan García, y también de lo que fue el señor Abimael Guzmán, ¿no? Sí, ahí queda mucho por trabajar, sobre todo en la parte de educación. Eh, con respecto a tu paso por la Guardia Civil, hoy Policía Nacional del Perú, ¿tiene que ver con tus libros? ¿Crees que si hubiera seguido en la policía hoy estuviéramos hablando de más producción literaria? La verdad te voy a decir, creo que no fue ya mi vocación ser guardia, ¿no? O sea, yo tenía en claro que la policía fue una especie de catarsis. Postulé a la Guardia Civil porque no tenía otra salida, ya había postulado a la universidad, ingreso, anulan el examen y el segundo examen mandan gancho. Mi vida de pelotero ya a los 21 años ya no daba, ya era demasiado viejo para pelotero, siempre jugaba futbolista, amigos. Así que a postular a la policía, a la Guardia Civil, no a la policía. Ingresé, estuvimos ahí, y de ahí salimos pues a zona de emergencia, porque la idea mía era ganar plata para estudiar.
Pero ¿qué vas a estudiar si te mandan pues, a lugares inhóspitos de nuestra serranía por Huancavelica, ¿no? ¿Tú sabías que te iban a mandar cuando ibas a ser policía o...? Ya había voladas, y había voladas y decíamos, pero de repente no nos toca, de repente también igual que ahora, ¿no? De repente ya también Sendero manca, Sendero se termina, pero no fue así porque cerca de un año completo los 200 picos guardias civiles que salían egresados de la escuela era Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cerro de Pasco, zonas convulsionadas con Sendero. ¿Por qué esas zonas, Elmer? Tal vez porque fueron las zonas más resistentes a la invasión terrorífica que hicieron los vagabundos españoles. Mira, yo conozco esa zona, yo soy huanuqueño, pero Huánuco no tenía esa, o no tiene esa pobreza que tiene Huancavelica. Huancavelica sus tierras son muy pobres, su gente es muy pobre, y encima abusados, ¿no? Por años, de años, de años, de años. Minas en Huancavelica, tienes Castro Virreina, tienes Julcani, de los que me acuerdo, pero son como 5 o 6 minas. Y Huancavelica siempre está sumido en la pobreza. Entonces era fácil, era una tierra de cultivo facilísimo para cualquiera que quiera, no solo para Abimael, sino que como Abimael trabajó y estudió en Ayacucho, hizo un grupo bien cerrado y comenzó pues a concientizar a la gente ahí, a los campesinos, con gente de su mismo entorno, ¿no? Fue fuerte, fue fuerte, fue fuerte. Los 5 años en esa institución te trajeron 200 días de arresto simple y 44 días de rigor, según comentabas en una entrevista. ¿Me puedes indicar más detalles sobre esos acontecimientos que te llevaron a esos castigos? Tenía 21 años, soltero. Ya la vida ya me había golpeado un poco y no era yo simpatizante de cumplir las órdenes sin dudas ni murmuraciones. Entonces, es una respuesta o una objeción a un oficial era pues era la sanción que se venía y no era pues un día, un alférez te podía poner 4 días, un teniente te podía poner 6 días, un capitán 8 días, un comandante te podía poner 17 días y un general te podía dar de baja inmediatamente, ¿no? Y se fueron acumulando por esas cosas, ¿no? De llegar temprano, responder al oficial, y cuando ya tú tienes, bueno, al menos mira, allá en Huancavelica yo tuve las acciones porque no me adaptaba yo a ser guardia civil. Me gustaba ser guardia civil siempre y cuando no haya ese, oiga, vaya al sitio. O sea, yo me puedo ir a cualquier trabajo, pero si me dice, señor Castillo, guardia Castillo, usted tiene que estar en la esquina ahí, tranquilo, ¿no? Como un ser humano, ¿verdad? Por eso que eso haya influido en personas. No dejarme mangonear. Y a veces eran órdenes sin sentido, como las que siempre hacen, ¿no? El oficial cree que el señor que está leyendo allá, mire, y ese libro es medio... Una vez me pusieron 4 días por estar leyendo El mono desnudo de Desmond Morris. No lo puedo creer. Y simplemente fue porque era oficial, ¿no? O sea, acá no había ningún criterio. ¿Qué hace usted leyendo? Usted tiene que estar despierto, mire los guerrilleros, sí, lo va a encontrar leyendo. Cuestiones así, ¿no? No tan solo era yo, eran varios los que recibíamos sanciones así. Y cuando te refieres a 44 días de rigor, ¿a qué son más faltas graves?
44 días ya son, es un delito. Y los 44 días que me pusieron a mí fue por abandono de destino. Abandono de destino es cuando dejas el puesto por más de 3 días. Igual que tu trabajo, dejas tu trabajo por más de 3 días y, señor, primero su recomendación. Si vuelve a hacer esto otra vez, la segunda vez 4-4. 22, ¿no? Me pusieron 44 días de rigor por abandono de destino. Dime, ¿cuál era la diferencia así tan esencial entre Guardia Civil y la policía ahorita? Yo te podría hablar acerca de la diferencia, pero no conozco cómo ahorita la policía actúa. Sí, seguramente pues tiene las mismas cosas, las mismas órdenes, su servicio, la protección al ciudadano, la prevención, sobre todo antes que ocurra un delito, antes que ocurra algún crimen. Creo que sigue siendo lo mismo, sino que lo que ha cambiado es la policía y ejecutarlo a los tres acá, ¿no? Guardia Civil, Guardia Republicana y la PIN. Ahí fue pues una reunión de perro, gato y ratones. Como escritor y como una persona que lee diferentes artículos, hablar del sistema de policial y antes Guardia Civil son partes del fascismo. Escuchaba el otro día decir a unos amigos que si nosotros fuéramos educados, no existiera ni policía ni ejército. Pero eso es muy difícil en un país sudamericano con todos los problemas que tienen, ¿no? Ahora, el fascismo, ¿qué es el fascismo? ¿No? Es una especie de dictadura, que yo soy el más fuerte porque tengo el arma y tengo las botas, tú solo tienes tu trabajo y yo tengo tengo el poder. El policía ya ha pasado a un nivel ya más activo en la cuestión de derechos humanos, ¿no? Y no tanto porque crean que no pudieran, sino que ahorita el que vende pan ahí con su triciclo tiene celular y ve a un policía que está coimeando, ¡pum!, lo graba, ¿no? Entonces, o que esté abusando de alguien, lo graban y al día siguiente ese señor está afuera. Ha bajado mucho la palabrita fascismo porque la policía es igual que cualquier institución, sino que la forma en cómo les enseñan en las escuelas donde ellos reciben la instrucción de cómo actuar, no sé si te has dado cuenta, la actuación de un soldado frente a la actuación de un policía, ¿no? Son dos cosas diferentes. Dicen que el policía es más relajado, es lógico, el policía es un civil más. El soldado no, el soldado es la persona que te dice, marche, y tú marchas. Al policía tú le dices, marcha, pero no, estamos en otro lado, o sea, tranquilo nomás, ¿no? No te va a marchar porque el policía se confunde un poco con la sociedad. Ahora, dentro de esa confusión existe el arreglo. Oye, ese policía, dale sus 10 lucas y pasas. Como también hay, bueno, a ese pata ni le ofrezcas 10 soles porque te mete tanto. Sí, Elmer, en esa entrevista también mencionas que los que venían de las zonas de emergencia éramos como un aborto. ¿A qué te referías exactamente? Ah, sí. Mira, a mí me cambiaron de Huancavelica a Cajamarca, porque yo ya tenía mi familia en Cajamarca. Tengo mi madre acá también en Cajamarca. Y pedí mi cambio por motivos familiares. Me aceptaron, teníamos por ahí una varita, creo, y lo agilizó porque hay gente que se ha quedado 8 años, 10 años por Huancavelica, y gente que nunca ha regresado tampoco. Se quedaron para siempre allá, bajo 2 o 4 metros. Cuando llegué a Cajamarca, tú sabes que cualquier institución, oye, ese patita, se viene de Huancavelica, se viene de Ayacucho. Pensaban que éramos los anormales, los abortos,
que no podía ni conversar con los... Era como si yo tuviera COVID en esos años. Ya te apestaba, no aguante ese patita ahí, no sirve para mí, porque como veníamos medios locos, cualquier cosa que ellos suponían que no nos gustara, nosotros íbamos a meterle balas, ¿no? O íbamos a hacerles daño. Por eso es que yo en esa oportunidad escribí que la gente pensaba, los mismos colegas que éramos abortos, unos leprosos, y juntarnos nosotros. Es decir, se iba una persona tranquila, una persona así sana, como diríamos. ¿Por qué se tendría que volver loco allá? ¿Cómo dices? ¿Por qué uno regresaba loco? Por las mismas circunstancias, que todos los días había dinamita, todos los días había banderas rojas, todos los días había muertos, todos los días había heridos. Era pues una vida de guerra ya, todos los días, no era pues de acá un mes, de acá 2 meses, no, era todos los días. Entonces, lo lógico es que tú al llegar a otro sitio, tú escuchabas un cohete que se iba al cielo festejando una fiesta patronal, pensabas que era una dinamita, que estaban atacando otra vez y te tirabas al suelo y gritabas, no podías dormir en las noches, sudabas. Entonces era una profesión donde te jugabas la vida y todos los sentidos de tu cuerpo humano. Entonces tenía que haber sido bien respaldado por el Estado y tendrías que gozar de algunas prerrogativas. Pero ¿de qué estado me estás hablando? Que no fuera Suiza, fuera Inglaterra, esos soldados que vienen, esa policía que viene luchando contra algún enemigo, esos soldados son los mejores tratados, mejores clínicas especializadas, los mejores psiquiatras, ¿no? Pero acá en el Perú te cambiaban y ni siquiera te daban pues, tu pasaje para que regreses a tu sitio, ¿no? Tenías que vértela tú cómo te ibas. Y el Congreso no en nada lo respaldaba en aquellos años. El Congreso está para intereses grandes, no para intereses menores. ¿De qué servía hacerle una ley a los guardias civiles en esos años si no interesaba? Era carne y cañón. Y no hubo una agrupación policial que reclamase eso. Sí, han habido varios, pero no puedes frente a... No sé si te acordarás, cuando comenzó la pandemia, hubo un policía que dijo, señores, nos tienen abandonados, acá no sabemos ni siquiera cómo vamos a salir al servicio. Se paró frente a una comisaría y al día siguiente le estaba dando de baja. Todavía existe de acá, ¿no? En vez de coordinar, llámelo a ese guardia, hay que conversar. Pero el comando después rectificó. Ahora, porque hay televisión, hay radio, hay redes sociales. En esos años, ¿a quién te ibas a quejar? ¿A quién te ibas a quejar? A nadie. O si te quejabas era peor, te desaparecían, si es posible, pero no. Tenían ese poder. Entonces, a todo protesta, represión absoluta y de inmediata. Sí, mira, yo te cuento una anécdota que no le he contado hace muchos años. Llegué a trabajar en una comisaría, era Castro Virreina, la Belica. Y uno de esos días el capitán que estaba al mando reunió a los cerca de 40 y tantos guardias que éramos y nos dijo, ¿saben qué, señores? Se acabó el franco. O sea, el franco es nuestro día libre. Ahora solo va a haber servicio y retén. ¿Qué les parece? Porque ya ni los de retén no paran acá, los de franco peor, así que todo ya no va a haber franco. ¿Qué le parece, guardia? Preguntó a uno. Sí, está bien, mi capitán. ¿Qué le parece, guardia? Sí, está bien, mi capitán. Y me pregunta a mí. A ver, Castillo, ¿qué opina usted? Usted está mal, mi capitán, le dije. Primero, estamos en zona de emergencia. Y acá todos corremos peligro. Pero sin embargo, usted, el alférez y los otros furrieres, los clases, no hacen servicio.
Usted está tomando su licor ahí con dos chicas, y yo cuidándole la espalda, y usted cuándo me cuida a mí. Faltó un poquito para que me mande el cana por amotinamiento al personal. Miércoles. Pero entendió y al día siguiente él salía en la lista de los que hacían servicio. Claro, porque era un grupo cerrado, ahí no había más élite, ¿no? Que él tenga que pedir permiso. Dependía de él, ¿no? Lógico, así era. Así era. La lucha armada de un movimiento como el de ese entonces profesor Abimael Guzmán, ¿qué opinión te merece? ¿Qué comentario dentro de la institución sobre esto? O sea, ¿qué comentaban ustedes dentro de la institución sobre esto? Te voy a ser franco, mira, yo en realidad para mí Sendero ha sido es una de las más grandes calamidades que ha tenido el Perú. Terrible. Porque que no funcionó, porque simplemente se desesperó. No supo tomar las riendas. Creo que fue más el, el creer se dio, porque él decía primero la cuarta espada, ¿no? Al decir el cuarta espada quería decir que estaba por encima, tomando por supuesto a Lenin, al resto que se cree que son las tres espadas anteriores, ¿no? Falló en el sentido de humanidad también. Era muy malo, era muy malo. Hubo una matanza donde los ponían encima una piedra a la cabeza de los campesinos simplemente porque eran soplones y con otra piedra los chacanos, pues, hasta ese extremo. Matar llamas, alpacas, vicuñas de una hacienda y matar al cuidador simplemente porque pertenecía a la comunidad europea. O sea, ya yo veía cosas ya que estaban fuera de sentido. Estaba bien, oiga, ese alcalde es un colmero, es un abusador, es un violador, etcétera, etcétera. O ese militar ha violado a su mamá de tal persona, a las hijas, ha matado. Ay, eso sí estaba bien, porque ojo por ojo. Pero ya matar gente que simplemente entraba a la policía, ahí era un problema bien terrible, porque si tú aceptabas al Sendero Luminoso, venía el ejército y te sacaba la multa. Si tú aceptabas al ejército, a los militares de esas comunidades, venía el Sendero y te mataba. Lo ponía más, en el centro lo ponían a los campesinos que no tenían absolutamente nada que ver con esa lucha. Campesinos que simplemente se dedicaban a ese terrenito que tenían, a su familia que estaban ahí, no se iban ni a la escuela, a sus hijos, porque quedaba de acá 2, 3 horas caminando, y en ese tiempo había pues, mucho que temer por cuántos jóvenes, cuántos niños desaparecieron y después los presentaron como los niños de Sendero, ya jóvenes, adultos con hijos. Hay relaciones entre ellos, ¿no? Entre los guerrilleros. ¿Cuál No, me era? pareció muy buena acción de la Abimael. ¿Para qué? Tuvo errores que le llevaron al abismo, ¿no? Los errores fueron, pues, es que qué peruano, mira, yo simpatizo, soy un socialista romántico. Creo, no en la revolución con armas, creo en la revolución intelectual, creo en la educación de los niños, creo que en esos niños abandonados ahí, los gobiernos deben tomar a esos niños primero, porque hay niños que estudian en marca, eso, ¿para qué te vas a preocupar en esos jóvenes, en esos niños? Porque esos niños están asegurados su futuro. Pero ese niño que se va a la escuela ahora que tenemos esta educación virtual, si en la escuela no aprendían bien con la educación virtual, pero bueno, es lo que tenemos a mano ahora. ¿Cómo era el IRCAI? ¿Cómo era su situación social del IRCAI cuando tú llegaste? Su situación, supongo, mira, todos los pueblos de la sierra en esos años, si no era un profesor, era el médico, si no era el médico,
era algún joven que venía de la universidad, porque en Huancavelica en esos años no tenían universidad, se iban a estudiar a Huancayo o a Ayacucho los jóvenes que podían estudiar. Y ya viniendo de Ayacucho, viniendo de la Universidad de Huancayo, donde ya se sabía que había grupos que tomaban las universidades, el partido del Sendero Luminoso, ¿no? Entonces lo lógico era pensar que dentro del pueblo tú no lo conocías, por supuesto. A veces era tu amigo, a veces tomaba un trago contigo, se fumaba un cigarrillo contigo o almorzaba contigo, ¿no? De repente era ese que te estaba sacando información. Tú no lo conocías y no podías conocerlo. No había un senderista, así es el senderista, no usa poncho, usa sombrero, usa yaqui, no. El senderista podía haber sido ese médico, podía haber sido ese profesor, ese ingeniero. ¿En qué personalidad más ingresaba las ideas de Guzmán? ¿En el intelectual, en el, en el, en el obrero, en las personas del campo? ¿Dónde era? O sea, ¿cómo se concatenaba esas ideas mejor? Lo clásico, ¿no? Del campo a la ciudad. Llegó a la ciudad y quiso tener el equilibrio estratégico, que algunos de los jóvenes decían, ya estamos en el equilibrio estratégico, ya hemos avanzado a la ciudad, hemos tomado la ciudad, de acá son 2, 3 años y ¡pum! Bajamos al poder. Lastimosamente había gente que estaba 10, 15 años y no bajaba. Sendero tiene mucho que dar cuenta, al menos el que se hace llamar presidente Gonzalo, ¿no? Tiene mucho que dar cuenta. Mira, hay una cuestión muy bonita acá. Yo me acuerdo mucho que en el libro de Tío Carlos, Educación en China, hay palabras que Abimael jala a su manifiesto. Casi la mayoría de palabras que tienen en cuestión de la lucha, eso, ¿no? El socialismo es uno. Es igual que la religión. La religión es una, sino que hay como 400 religiones. El socialismo también es uno. Pero en el Perú, ¿cuántos socialismos hay? ¿Cuántos quieren ser socialistas con sus grupos? Los caudillos, los aranas, acá al menos en Cajamarca hay pues, caudillos. El último caudillo, el presidente regional, que se presentó como abanderado del Partido Comunista. Y entonces, ¿qué responsabilidad crees que tienen estos movimientos armados y, con el Estado? Mejor dicho, la responsabilidad de que el país ha dejado de funcionar varios años. De repente, mira, yo te voy a ser franco, de repente creyendo que con ese actuar iban a mejorar los gobernantes. Pero los gobernantes tienen el mango por la sartén por el mango. Ayacucho es un ejemplo claro. Comenzaron a pitear y fue la masacre más terrible que tuvimos en el siglo pasado. De ambas partes, ¿eh? Ahí están los cabildos. Y ahí están las... Cualquiera puede buscar en la historia y ahí están. O sea, acá no, la responsabilidad es de los partidos políticos por tener su manera de luchar de muerte, ¿no? Igualito que los del gobierno. A tú me matas, yo te mato. Ahora, lo que decía el general Cisneros, si de las 100 personas de esa comunidad que están muertos, 2 han sido senderistas, está bien hecho la muerte. No, pero tampoco. Esa es una barbaridad. ¿qué opinión o cuál es tu hipótesis sobre quiénes fueron los que acabaron con la vida de los periodistas de Uchurachay? De esa
comandante de Churajay, lo nombraron pues, a nuestro Nobel como el presidente de la comisión de investigación por allá, ¿no? Y lo que no me gustó del Nobel, en una de sus conclusiones, porque él lo firma en las finales, dice que los campesinos se confundieron las cámaras fotográficas de los periodistas que llegaron ahí con armamento. Ridículo, porque el teniente gobernador y varios comuneros de ahí ya habían servido al ejército. Incluso uno de ellos era cabo. Y en el ejército te enseñan qué es un FAL, qué es un MGP, qué sé yo de armamento, es una pistola, saben los del ejército qué es. Entonces esa conclusión, donde llega esta conclusión, es realmente fea para mí. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Me gustaría, caramba, tener el poder de preguntarles a uno de ellos, el que está bien, ¿por qué? ¿No? Ahí fue una matanza. Como eran de izquierda los periodistas, casi la mayoría, estaba Reto, varios había, buenos periodistas. Sí, fue la peor pérdida en el periodismo, que hasta ahora Sí. que no se esclarece, ¿no? Seguramente está esclarecido. El problema es que no nos dan información de eso. Pero hay un libro de Uceda que habla acerca de eso, ¿no? De estos señores y se acerca más a la realidad. En 2011 se realizó el segundo encuentro cultural de integración regional los días 22, 23, 24 de octubre, al cumplir 149 años la creación política de Selendín. En esos días publicaste una nota de opinión sobre los hechos en lo cual dices: lo preocupante y que pone en alerta a los que de alguna manera amamos las letras fue la ausencia de los centros superiores de estudios, universidades, pedagógicos, institutos, colegios, donde seguramente enseñan letras. Ni alumnos ni profesores se interesaron por el encuentro. ¿Por qué crees tú, Elmer? Te comentaba adelante antes de que entremos a la conversación, decía que si viene Magali Medina a Cajamarca y se presenta en la Plaza de Armas, se llena esa Plaza de Armas. Se llena. Pero si tú lo traes hay que poner algo chico nada más, no, a Congre, para los amigos lectores. Lo traes ahí, ¿cuántos los conoceremos? 20 o 30, ponle, más no creo. Y siempre pasa esto, siempre pasa esto. Vienen escritores de talla internacional a Cajamarca. Hoy ha venido Guillén, tiene hoy día va a dar una conferencia acerca de cómo escribir microcuentos o minificción. Se supone, caramba, que es uno de los primeros minificcionistas a nivel nacional. ¿Cuántos se van ahí a las 8, 10? Es normal eso, es normal. Y ahora, si yo soy profesor de literatura, ahora ya no se llama literatura, pero ciencias de comunicación, algo así, y está a 2 cuadras del evento, no se van. O sea, esos profesores simplemente enseñan para ganar plata, llevan un currículo, hablan de Arguedas, hablan de Vallejo, hablan de Corsa, hablan de Castillo, pero nada más. Pero si Castillo o Escorza vienen al colegio, ni lo conocen. Ni quieren saber acerca de su vida. Lo único que quieren es enseñar, ganar su plata y listo. Ya no hay esos profesores antiguos donde, oye, mira, que van a salir Chávez, vamos a verlo. Se iba todo el pueblo a verlo. Ahora no, ahora aquí no nos interesa nada. Ahora les interesa más el chisme de la televisión, de la farándula, la novela que va a venir, la novela que va a terminar. Ahí está fallando ahí la educación de no, como decía tu tío Carlos Castillo,
cuando escribe la educación en China, de que la educación no se explama en la práctica, ¿no? La educación y salud han quedado desnudas con esta pandemia. Todos los gobernantes no han hecho absolutamente nada por estas dos instituciones. Por su infraestructura, menos. Por meter cosas a la cabeza, menos. Ahora somos robotizados ya. Busquen en Google al señor Marco Espinosa. Marco Espinosa. Tiene un blog que se llama tal, listo, acá está profesora. Pero no lee cuál es el contexto de lo que estás haciendo. El señor Elber Castillo tiene 2 libritos. Hay que leer el prólogo, hay que leer el final. Listo, y de ahí sacamos un resumen. No lee la gente. Y al no leer la gente, los alumnos peor. De 100 profesores, yo creo que, sin ser corto, 2 o 3 nada más. ¿Cuándo se jodió el Perú, Elmer? ¿Cómo? ¿Cuándo nos jodimos o cuándo se jodió el Perú? Varias etapas hay, ¿no? Con los españoles, con los gobiernos. Yo creo que el Perú, como es variado, tiene costa, sierra y selva, tiene charapas, tiene serranos, tienes costeños, tienes norteños, tienes el centro, tienes de abajo del sur, infinidad de razas, infinidad de pensamientos, infinidad de necesidades. Yo creo que si no se pone con esta experiencia, no se pone un alto, no se pone unas reglas para decir, actuemos con la educación, actuemos con salud y comencemos con los niños. Creo que va a seguir esto por varias décadas más. A propósito, en esa entrevista o en esa nota informativa que mencionabas, que el alcalde tampoco había ido, ¿no? Sí, pues caramba. Sí. Ya con eso ya pues es de Ripley, ¿no? La máxima autoridad. Yo pienso que si uno se mete a autoridad, sabe lo que se le va a venir, las críticas. Un alcalde nunca baja de ser ladrón para abajo, ¿eh? De ladrón para arriba es. Entonces, si no se preocupa en cultura. Yo he trabajado con 2 alcaldes acá en un proyecto que ya van 5 años. Y bien. Ellos han sido los primeros en estar ahí, en proporcionarnos la ayuda económica, por supuesto. Pero no saben todo el trabajo que hay en sí, ¿no? Ellos cumplen con su labor de alcaldes. Listo. Y el alcalde tiene que estar ahí como representación del pueblo, porque viene gente extraña. Extraño, llamo yo, a gente de otros sitios, ¿no? Sí, estamos viviendo la propia cultura, ¿no? Sí, una pandemia cultural. ¿Cuál era tu opinión de los derechos humanos antes de ingresar a la policía? ¿Cómo hacerle daño a otra persona tan solo porque tengo poder, ¿no? Yo no puedo, como le dije una vez a un familiar, yo no puedo matar una gallina. No estoy acostumbrado a matar a una gallina. No estoy acostumbrado a gritar a un vecino, ni siquiera. Eso sí, me indigna cuando alguien abusa de un menor, abusa de una mujer, ¿no? Me indigna, soy capaz de abofetearlo, si tengo un palo, darle, ¿no? Pero cada persona tiene el concepto de lo que es el derecho humano. Yo te respeto, tú me respetas. Eres rico, yo soy pobre, yo te respeto, tú te respetas. Mi pobreza, yo te respeto, tú te riqueza. ¿Cómo lo has hecho? A mí no me interesa, eres rico y tú. Así que me respetas mi pobreza. Si no me respetas, no eres mi amigo. Ahí tú estás poniendo un condicionante a los derechos humanos. El humano tiene todos los derechos. Ahora, la ley es ley.
A veces sobre los ricos pisotean las leyes. Ahora no, ahora ya creo que todo esto, todo este adelantos tecnológicos nos está haciendo ver de que ya no va a haber mucho abuso, mucho, mucho desprecio hacia al ser inferior, ¿no? El ser inferior, a nosotros nos consideran seres inferiores porque no tenemos plata, no tenemos carro, no viajamos al extranjero y no podemos pedirnos ni siquiera pues, una cerveza, a veces whiskies, y por eso no me van a ofender y tampoco yo voy a ofenderlos a ellos, ¿no? Es simple. ¿Y después que saliste de la policía, cambió en algo tu opinión sobre los derechos humanos? En la policía siempre uno tiene que cuidarse al menos en mi caso, siempre he cuidado de no hacer el mal. Y al salir de la policía, sigo con esa misma actitud, ¿no? No he cambiado. Creo que hay una actitud frente a esto, ¿no? Frente a los derechos humanos. Tu concepto no va a morir, seas policía o no seas policía. Ya los derechos humanos está ahí. Y a veces ni siquiera necesitas leértelo, ¿no? Significa simplemente el respeto. Al final de un artículo dices, tal vez lo que es Elmer Castillo Díaz, no quiero ser el reflejo de nadie, quiero ser yo. Si estoy mal o bien mis errores, los pagaré corrigiéndolos y mis aciertos serán bienvenidos. No puedo permitir que haya alguien que me dé derroteros según sus pensamientos con mi libertad de opinar y sobre todo de pensar. Acá estaré gritando en las letras de libertad. Cada uno es dueño de sus actos. Creo que yo desde mi adolescencia tengo ese concepto porque yo trato de hacer siempre el bien, no tan solo a mis familiares, ¿no? A cualquiera que se me presente y que pueda ayudarlo, lo ayudo dentro de mis probabilidades. ¿Qué significa eso para mí, no? Es una cuestión muy particular. El hombre no necesita de un Dios para ser bueno, ni de plata para ser bueno. Lo único que necesita un ser humano para ser bueno es tener conocimiento. El conocimiento te hace grande, te hace pensar. Si estás bien haciéndolo, o estás mal haciéndolo. Jamás voy a salir desnudo porque la sociedad me dice que no salga desnudo, ¿no? Pero si hubiera esa facultad de salir desnudo, ¿por qué no? Mientras no hagas daño a nadie. Coméntanos cómo nace el Guauco de Oro. El Guauco de Oro. Es un proyecto, mira. No sé si sabrás, Nazario Chávez es uno de los intelectuales más grandes que ha tenido el Perú. Es uno de los primeros indigenistas que ha tenido el Perú. Tiene varios libros, un intelectual de primera, y era un chiquito, morenito, trinchudo, que inclusive el doctor Clodomiro Chávez le dijo indio en cierta oportunidad, ¿no? Nazario Chávez fue el baluarte, el faro de la intelectualidad de Cajamarca y de Sucre. Y Nazario Chávez nació en el Huauco. Y yo tenía ese proyecto ya hace tiempo en la cabeza, lo estudiaba, lo repasaba, pero no había una oportunidad para poderlo decir. Y las noches bohemias acá en el barrio, nos juntamos unos amigos, el Mentinoco, Gustavo Aliaga, Walter Mariñas, Joyeras, los amigos que algunos coquean, no coca la que procesada, sino chachar coca, unos tragos, unos cigarrillos, y salió la idea. Bacán, hay que proponerle, lo propusimos al burgomaestre en esos años, el doctor Wilson Cepalete, y dijo, encantado de la vida.
Con él trabajamos 3 años y con el joven David Torres Sabanto estamos trabajando 1 año. Este año iba a ser el segundo, pero por obvias razones no dio. Y Huauco de Oro es un premio que se ha institucionalizado a nivel nacional, tanto así que los costos que uno recibe dándonos alimentos, dándonos energía para no desmayar en este proyecto. ¿Cuántos concursos se han realizado hasta ahora? 4 concursos. Este año va a ser el 5º concurso nacional de cuento y poesía Huauco de Oro. Y les tomó por sorpresa. Sí, pues nos tomó por sorpresa. Nadie estaba preparado para esto, ¿verdad? ¿Qué alternativas ha visto el Huauco para seguir adelante con esta nueva parte de la vida que se viene? Los especialistas dicen pues, que esto por lo menos tiene hasta el 2022. Si es que seguimos nosotros en pie, el próximo año tendríamos que hacerlo virtualmente. Todas al premio, no sé cómo lo haríamos. Como nos falta un tiempito, hay que ver cómo lo podríamos realizar. Si de repente el próximo año pueden viajar, pueden venir los que concursan. Tú sabes que para ese tipo de concursos hay jurados. A veces jurado de Piura, a veces jurado de Lima, a veces jurado de Cajamarca, ¿no? Entonces, es un trabajito que muy agradable, pero a la misma vez muy angustiante, porque vas desesperándote cada día que llega el día del concurso. Entonces se están viendo ahí para volver con fuerza el próximo año, ¿no? Sí. En eso estamos. Y los celadores le decían, doctor, déjalo con nosotros, metemos un golpe y va a ver cómo se corrige. No, vos me poseen nada de hacer eso, no pueden meterle golpe a estos pobres. O sea que por gusto estudiar, no, déjalo ahí. 3 meses más ya no eran 2, eran 4. 3 meses más eran 10. Y los llamó a los celadores. ¿Qué me han dicho cómo se pueden corregir estos muchachos? Hay que meterle golpe, doctor. Ya, métale golpe, no me conoce. Era una de esas. He invitado por el libro que había escrito, el que más se preocupó, el que más investigación tuvo, fue Medicina y Capitalismo. Como dijo Marcos, tuvo que estudiar fármacos, precios, la posología de la medicina. Y he invitado a conferencias donde todos eran doctores. Y los doctores pensaban que él era también médico, galeno. Hasta que uno de sus amigos, no sé si le habrá contado a usted, uno de sus amigos le tiró dedo, decía, me tiraron dedo y nunca más me hicieron ya doctor ya. Pero él sí era doctor en educación. Y acá he traído algo que escribí para la familia, especialmente para sus hijos, y también para el nieto Sebastián, que era su adoración de él. Estas son mis palabras escritas. Y va a Susana, a Fernando, a Carlitos. Las personas como tu padre infunden respeto, admiración, cariño y por supuesto grandes envidias. Por eso, porque lo conocí y lo quise tanto, prefiero seguir pensando en él como sin duda él lo quería,
con el júbilo inmenso de que haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido y la gratitud de que haya dejado para nuestro Perú, para su familia, para sus amigos, para sus alumnos, ideales plasmados en sus libros, tan bellos e indestructibles como su recuerdo. Muchas gracias.